Ya, ahora sí, perdón. La idea es comprender cuál es el objetivo de la monitorización fetal, es decir, para qué se usa, cuáles son los fenómenos normales y patológicos que están involucrados en su interpretación, eso para poder, obviamente, interpretarlo de manera lo más correcta posible, y teniendo eso de base, ser capaz de detectar qué es lo normal, qué es lo anormal, y saber qué conducta tomar. Ahora, la evaluación del bienestar fetal intraparto. Se han ocupado diversas herramientas para poder determinarlo. Dentro de ellas, la ocultación intermitente, que hasta hace poco era la protagonista para poder evaluar el bienestar fetal, y luego fueron surgiendo otras herramientas como la monitorización fetal electrónica, la cual puede ser interna o externa, la obtención de una muestra de sangre del cuero cabelludo fetal para la medición directa del pH y evaluar si hay o no acidemia, la oximetría de pulso fetal y ya un poco más subjetivo y clínico, la evaluación de la presencia del meconio. Con respecto a un poco de la historia, eh, bueno, actualmente la monitorización fetal electrónica es el procedimiento más común intraparto. Se desarrolló alrededor de 1960 y antes de eso solamente se usaba la ocultación intermitente con el estetoscopio de Pinar, que es la imagen que puse ahí en la diapositiva. Y el objetivo del desarrollo de esta tecnología fue para detectar a los fetos que estuvieran en riesgo de acidemia y acidosis. Y esto con el objetivo de disminuir la mortalidad perinatal, especialmente asociada a parálisis cerebral. ¿Ya? Entonces, este es el equipo que se utiliza para poder realizar el registro. Este equipo consta entonces de una pantalla que muestra la frecuencia cardíaca fetal y la presión en milímetros de mercurio de las contracciones uterinas. La parte superior se registra la frecuencia cardíaca fetal y en la inferior se registran las contracciones. Y consta de dos electrodos, uno para las contracciones y el otro para la frecuencia cardíaca fetal, que se debería colocar sobre el hombro, es decir, sobre el dorso, que se identifique a través de las maniobras de Leopold del feto. Entonces, ¿qué se sabe hasta ahora, basado en evidencia, respecto a los resultados que ha tenido la monitorización electrónica fetal para poder efectivamente disminuir la morbimortalidad perinatal? La verdad es que las conclusiones no han sido muy favorables, ya que se ha visto que hay una pobre correlación inter e intraobservador, que la eficacia de su uso es incierta y que está asociado a tasas muy elevadas de falsos positivos para parálisis cerebral, que estos podrían incluso ser tan elevados como más del 99% para detectarla. Y esto es porque el 70% de las parálisis cerebral son por causas anteparto. Ya están asociadas, por ejemplo, a malformaciones fetales, a prematurez, es decir, condiciones que ya preexistían antes de realizarse el trabajo de parto y el parto en sí. Un metaanálisis del 2006, que es la referencia que está escrita en la diapositiva abajo, determinó que está asociado a aumento de cesáreas hasta en un 60%, a parto instrumental hasta en un 15%, que no está asociado a disminución de la mortalidad perinatal ni a parálisis cerebral, y solo se relacionó a disminución de convulsiones neonatales. Eso fue reafirmado después por otro metaanálisis en el 2012. Entonces, después de saber esto, ¿a qué paciente se le indica la monitorización electrónica? En un principio se usaba de manera masiva y generalizada, teniendo en base este dato que más del 60% de los embarazos de término resultaban en asfixia y no tenían ningún factor de riesgo. Sin embargo, actualmente con esta información en mano, debiese ser indicado en situaciones que signifiquen un riesgo potencial, es decir, patología materna y o fetal, posterior a la analgesia peridural, en presencia de meconio y en trabajos de parto inducidos o acelerados.
en la práctica. De todas formas, ustedes van a ver que la monitorización electrónica fetal se usa siempre para embarazos tanto de bajo como de alto riesgo en los escenarios donde está disponible. Pero es muy importante comprender que en países, por ejemplo, que no están desarrollados y que no tienen esta tecnología, la ocultación intermitente todavía juega un rol fundamental para evaluar el bienestar fetal y que no es superior, la monitorización electrónica fetal no es superior a la ocultación intermitente, ¿ya? Para poder detectar la hipoxia. Entonces aquí tenemos un monitoreo. En la parte superior entonces se encuentra la frecuencia cardíaca fetal y en la parte inferior se encuentran las contracciones uterinas. No sé si hay alguien que se acuerde de esto o de si me pudiese decir si este registro tiene o no desaceleraciones, por ejemplo. Solo eso. Sí tiene. Muy bien. ¿Tiene desaceleraciones? Ahí se ve una, ¿cierto? Ahí se ve otra. Y al final se ven unas 3 por lo menos que están bien consecutivas, ¿ya? Entonces la idea después de terminar esta clase es que refresquen un poco los conocimientos para poder determinar qué tipo de desaceleraciones son, por qué estarían producidas y cómo podemos actuar frente a eso, ¿ya? Una paciente que está en claro trabajo de parto, tiene contracciones muy, muy seguidas y de alta intensidad, ¿ya? Pero para poder entenderlo necesitamos repasar un poco la fisiopatología fetal, ¿ya? Y entender que la oxigenación fetal depende 100% de la respiración y la circulación materna. Es decir, si ella tiene su hemodinamia estable e indemne, el feto va a estar bien, porque esto va a permitir la perfusión placentaria, el intercambio gaseoso y la circulación umbilical y fetal. Ahora, el trabajo de parto es importante que comprendan que sí involucra estados de hipoxemia, y eso es normal, ¿ya? En cada contracción uterina hay una oclusión de todos los vasos intramiometriales y transitoriamente deja de llegar sangre al feto, ¿ya? Ahora, si eso se sostiene en el tiempo y el feto no tiene periodos de recuperación necesarios para que su metabolismo pueda en el fondo recuperarse de esto, se va a producir la hipoxia, ¿ya? Es decir, va a haber hipoxia a nivel de los tejidos, nivel tisular. Si esto persiste aún en el tiempo y el feto que tiene obviamente procesos fisiológicos para poder tratar de contrarrestar esto, si persiste en el tiempo, entonces se va a producir acidemia, y si ya se produce francamente un metabolismo anaerobio, entonces va a caer en acidosis y finalmente se va a tener un mal resultado perinatal, ¿ya? Que es lo que vamos a tratar de evitar. Doctora, hay una ¿Sí? compañera que está en la sala de espera para que la dejen entrar. Ya es que, espérame, es que no sé si yo soy administradora o no. Dame un segundo. Ahí está. Rosario Torrejón. Y ahí la dejé. Entonces, vamos a ver esto. Ahí. Las contracciones, como dijimos antes, es un evento que va a producir hipoxemia porque comprime los vasos maternos intramiometriales, ¿ya? Esto va a hacer que disminuya la perfusión placentaria y que haya una reducción temporal del intercambio gaseoso materno-fetal. Es muy importante que comprendan que este cambio es solamente transitorio. Por otro lado, podrían producir la compresión del cordón umbilical, sobre todo en contexto de un oligohidroamnios, porque existe menos espacio entre el feto y entre la pared uterina. Esto va a generar también una disminución de la circulación fetal y este estado de hipoxemia, para que se recupere, para que el feto pueda activar todos sus como
procesos de buffer para poder contrarrestarlo, se necesita que pasen al menos 90 segundos. Entonces, cuando existe taquisistolía, que son 6 o más contracciones en 10 minutos, siempre va a ser necesario disminuir la frecuencia de esas contracciones para permitir este periodo de recuperación. El objetivo siempre van a ser entre 4 y máximo 5 contracciones por cada 10 minutos durante todos los trabajos de parto, para evitar la hipoxia. Existen otros eventos durante el trabajo de parto que están asociados de manera aguda, o sea, urgente, o también después de algunos eventos que nosotros mismos solicitamos que pudiesen ocasionar hipoxemia, perdón. El decúbito supino materno prolongado está asociado a hipoxemia. ¿Por qué creen que puede ser esto? Por la compresión que genera el útero en la vena cava. Sí, es por un efecto mecánico. El útero genera efectivamente una compresión sobre los grandes vasos y efectivamente la vena cava, como es un vaso distensible, se comprime y se ocluye y por lo tanto deja de haber retorno venoso y disminuye la circulación materna. ¿Ya? Por eso es que uno de los elementos de la reanimación intrauterina es el decúbito lateral, ¿ya? Para poder liberar a la cava. En segundo lugar, la hipotensión asociada a la anestesia, a la analgesia peridural, que se puede manejar de la misma forma, volemizando y colocando a la paciente en decúbito lateral, y situaciones ya de emergencia que corresponden al desprendimiento de placenta prematuro normoinserta, a la rotura uterina, accidentes de cordón que ocurren durante la rotura de membranas, pudiese haber un prolapso de cordón, por ejemplo, y cualquier evento que afecte a la circulación materna, como por ejemplo situaciones muy graves como paros, distrés respiratorio, trombosis, embolía, y durante el trabajo de parto, el expulsivo mismo pudiese haber retención de hombros o de cabeza última en fetos que viniesen podálico, que es algo muy raro de ver, pero que se ha visto y que existe. Entonces, estos son los eventos que están asociados a una hipoxia y a una eventual asfixia neonatal. Ahora, aclarando los conceptos, durante el trabajo de parto solo se deben usar los términos de estado fetal tranquilizador versus no tranquilizador y reemplazarlo por el término sufrimiento fetal agudo, porque es un término muy inespecífico. Entonces, siempre esos van a ser, la clasificación van a ser dos, o el feto está en un estado tranquilizador o no tranquilizador y hay que tomar alguna medida o alguna conducta. En el posparto es el momento donde se realiza el diagnóstico de la asfixia. ¿Ya? Es un diagnóstico neonatal y que se usa con parámetros objetivos, es decir, con la obtención de sangre, el cordón umbilical y la medición del pH y del Base-XS. Las encefalopatías neonatales son atribuibles a hipoxia intraparto solo en un 4%, ¿ya? Y solo el 10 al 20% de las parálisis cerebral son por hipoxia intraparto. Entonces es muy importante considerar que la mayoría de las parálisis cerebral son por otras causas, son por condiciones que, como dije antes, ya venían con un diagnóstico previo o tenían condiciones de restricciones que ocurrieron durante el embarazo y no asociados al trabajo de parto mismo. La minoría son producidas por el trabajo de parto y por el expulsivo. Ahora, para la interpretación, ahora que sabemos un poco cómo funciona la fisiología y la fisiopatología de la oxigenación fetal, primero debemos considerar que el registro debe estar calibrado, ya que pueden existir a distintas velocidades. Ahí se los voy a mostrar en una foto, ¿ya? Y cuando lo vayamos a interpretar y lo tengamos en nuestras manos, debemos considerar estos 5 elementos, que son el número 1, la frecuencia cardíaca basal, el 2, la variabilidad, 3, aceleraciones, 4, desaceleraciones y 5, la dinámica uterina.
Importante que siempre sea en orden, ¿ya? Cuando, por ejemplo, ya ingresen a la práctica clínica y se les solicite interpretar un monitoreo fetal, lo debiesen decir de esta forma, siempre. Este es un ejemplo de un registro que está calibrado a distintas velocidades. La primera mitad está a 1 centímetro por minuto y la segunda mitad a 3 centímetros por minuto, para que vean en el fondo cómo cambia el trazado cambiando solo las velocidades. Acá en Chile solo están a 1 centímetro por minuto, ¿ya? Por lo tanto se ve como la primera mitad. Ahora, cosas técnicas del registro cardiotocográfico es que un cuadrado pequeño corresponde a 30 segundos, 2 cuadrados pequeños a 1 minuto, ¿ya? Y de esa forma pueden calcular, por ejemplo, 10 minutos desde el trazado, desde la línea donde están puestos los números a la otra línea donde están puestos los números, existen 9 minutos, ¿ya? Esas son como pequeñas, como trucos que después uno va adquiriendo de manera ya más automática para poder calcular, por ejemplo, cuántas contracciones hay en 10 minutos, o la frecuencia cardíaca basal, si es que hay cambios en la basal, taquicardia o bradicardia, etc. ¿Ya? Cualquier duda que les vaya surgiendo, por favor pregúnteme, porque sé que esto al principio puede no ser tan fácil. Entonces vamos a analizar el primer elemento de la interpretación del trazado, que es la frecuencia cardíaca basal. La frecuencia cardíaca del feto es producida por el equilibrio entre influencias aceleradoras que provienen del sistema nervioso simpático y influencias desaceleradoras que provienen a través del nervio vago y se manifiestan por el sistema nervioso parasimpático, ¿ya? Eso en las células del marcapasos del corazón fetal. Entonces, este delicado equilibrio que ellos adquieren de una manera completa después de las 32 semanas, razón por la cual no se debiese solicitar un registro antes de esa edad gestacional, se va a ver reflejado en el registro, ¿ya? En su variación, es decir, en que haya taquicardia o bradicardia, van a influir quimiorreceptores arteriales que son sensibles a hipoxia y hipercapnia. Y para considerar una basal, es decir, que mi basal está normal, que está en taquicardia o bradicardia, debiese durar en el registro al menos 10 minutos para poder ser interpretada. Entonces, ejemplos. Esta es una frecuencia cardíaca basal normal. ¿Se acuerdan de cuál era los límites inferior y superior normal para decir sobre la frecuencia cardíaca fetal? Entre 110 y 160. Entre 110 y 160. Eso es lo normal, ¿ya? Entonces, como pueden ver, la frecuencia cardíaca del feto se caracteriza por una gran variabilidad, que va a ser el segundo elemento que vamos a discutir después. Entonces, a veces cuando se le solicita un poco saber dónde está la línea en el fondo. Esto es un criterio más que nada subjetivo. Debiese ser como un trazado de una línea imaginaria en el fondo, en la porción donde esté como más estable y sin tantas variaciones, ¿ya? Hacia arriba o hacia abajo. En este caso, ¿qué frecuencia cardíaca basal dirían ustedes en promedio que tendría este feto? Como 130 por ahí. Sí, al 140, final, 140. al final es una aproximación. Por ejemplo, existe el monitoreo electrónico real que no está disponible en Chile, lamentablemente, el cual se hace computarizado y del cual es posible obtener cifras precisas de todas las variables, pero en Chile eso no está disponible, por lo tanto tenemos que hacer una interpretación que a veces se vuelve un poco subjetiva, solo del papel, ¿ya? En este caso, sí estoy de acuerdo, y diría que está en 130, 140, pero está normal, que eso es lo importante, ¿ya? Este es un registro, Doctora, ¿sí? que no la escuché bien antes. ¿No tomar registro antes de qué edad gestacional, dijo? De las 32. 32, gracias.
Lo que pasa es que, bueno, si recuerdan o después tienen alguna clase de evaluación fetal anteparto, va ocurriendo una cadena de eventos en el cual el feto va madurando y adquiriendo, por ejemplo, características del perfil biofísico que se evalúan. Por ejemplo, el tono, los movimientos gruesos, los movimientos respiratorios, y dentro de ellos el líquido amniótico, que eso es aparte, y por último la frecuencia cardíaca basal y la reactividad, es decir, que tenga aceleraciones. Entonces el feto evoluciona en el tiempo adquiriendo estas características, y lo último que adquiere, porque es lo último que madura del sistema nervioso central, es el sistema nervioso autónomo que genera la reactividad de la frecuencia fetal. Y eso ocurre alrededor de las 32 semanas, ¿ya? Pero es lo último que adquiere. Entonces, continuando, este es un registro que muestra que al principio está en una frecuencia cardíaca, diría yo, alrededor de 150, y que en la segunda mitad ocurrió un descenso importante y se mantuvo. Lo importante, esta es una bradicardia, lo importante es que se mantuvo en el tiempo, y aquí pasaron 10 o más minutos y se mantuvo en esa misma frecuencia cardíaca, que está alrededor de 60 o 70 latidos por minuto, muy descendido. Ya la bradicardia habitualmente ocurre por cualquier compromiso de circulación materna, ya estados de shock, hipotermia, también puede ser por eventos agudos como desprendimientos de la placenta, ¿ya? Y en este registro se muestra una basal que es aceleratoria, tiene una variabilidad normal, pero está claramente elevada sobre lo normal, ¿ya? Alrededor de 170, 180 incluso. La taquicardia, lo más habitual es que sea producido por fiebre, de cualquier origen, ¿ya? Fiebre materna, pero especialmente por corioamnionitis. También puede ser producido por arritmias fetales, o por fármacos como el fenoterol, que se usa bastante en el escenario obstétrico. Por lo tanto, igual es un punto a considerar si es que la madre está recibiendo ese fármaco o no. Ahora, el segundo elemento a considerar es la variabilidad. La variabilidad también es un reflejo de la indemnidad del sistema nervioso central fetal, porque es el equilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático, pero en vez de las células del marcapaso, en el nodo sinoauricular específicamente, y que se traduce como cambios oscilatorios desde la basal, hacia arriba o hacia abajo. En general, son 3 a 5 ciclos por minuto, y lo normal, que puede variar hacia arriba o hacia abajo, es entre 6 y 25 latidos por minuto. Aquí tenemos 3 trazados, no están incluidas las contracciones, son solamente trazados de la frecuencia cardíaca fetal. El primero muestra una variabilidad que está ausente. No existe variabilidad en este trazado, ¿ya? Es decir, la línea se encuentra en una frecuencia de 150, lo cual sería normal. Sin embargo, no existe una variabilidad ni aceleratoria ni desaceleratoria, ni oscilaciones de ningún tipo, podría ser quizá mínimo, por lo tanto se considera que está ausente, ¿ya? La variabilidad ausente persistente está asociada a daño neurológico fetal. El registro 2, que es el del centro, tiene unas oscilaciones que son perceptibles, ¿no es cierto?, a nuestra visión, pero está disminuida. La variabilidad disminuida, si no está asociada a contracciones, a desaceleraciones frecuentes, es muy raro que se asocie a una hipoxia fetal franca, así que no nos debiese asustar tanto como la variabilidad ausente. Puede ser secundario a fármacos también, como el sulfato de magnesio, que es un fármaco que se usa mucho en el escenario obstétrico, y también a la analgesia peridural, ¿ya? Y en tercer lugar está ilustrada la variabilidad normal.
La variabilidad normal es también un poco subjetiva su interpretación porque finalmente se concluye de la visualización del trazado, como les decía antes, y no de la obtención de cifras precisas, pero es importante que sepan que un cuadrado hacia arriba y hacia abajo son 15 latidos, ¿ya? Por lo tanto, si vemos que nuestra basal, en este caso, se encuentra posiblemente en 140, entonces efectivamente existen oscilaciones ascendentes que superan los 15 latidos y descendentes que también superan los 15 latidos. Por lo tanto, nuestra variabilidad está normal porque tendría que ser entre 6 y 25 al menos, ¿ya? Bueno, también existe la variabilidad aumentada, es decir, que esté sobre 25 latidos por minuto, pero la verdad es que no la quise mostrar porque no es patológica y no es para preocuparse tampoco. Tiene que ver con mayor reactividad fetal. Ahora, en tercer lugar, las desaceleraciones. Las desaceleraciones las podemos clasificar en periódicas, en variables y en desaceleración prolongada. Las desaceleraciones periódicas se subclasifican a su vez en precoces y tardías, y las variables en simples y complejas. Aquí hay un ejemplo de una desaceleración, y acá abajo se muestra una contracción. ¿Qué desaceleración dirían ustedes que es? La precoz, periódica precoz, ¿Por qué? relacionada a la contracción. Ya, esta es una desaceleración variable, ¿ya? Es muy importante que... No, pero está bien. La B, acelera y después baja y después... Claro, lo más importante para poder interpretar una desaceleración es su morfología, ¿ya? Porque muchas veces nos va a tocar ver registros con desaceleraciones que efectivamente coinciden, algunas sí, algunas no con las contracciones, y nos va a confundir desde ese punto de vista. Pero no hay que dejarse llevar por eso, hay que hay que llevarse por la morfología, por la forma de la desaceleración. Eso es lo que nos va a decir de qué desaceleración se trata, ¿ya? Entonces ahora vamos a analizar un poco eso. Las desaceleraciones periódicas efectivamente sí están en relación con la contracción, por eso reciben ese nombre, periódicas, y las subdividimos entonces en precoces y en tardías. La desaceleración precoz se caracteriza porque entre que inicia la desaceleración y llega a su fondo, deben pasar más de 30 segundos, ¿ya? Y el fondo de la desaceleración con el pic de la contracción coinciden. La desaceleración tardía tiene exactamente la misma morfología y el mismo desfase en el mismo tiempo, mayor o igual a 30 segundos, pero el pic de la contracción tiene un desfase con el fondo, ¿ya? Que es exactamente lo mismo que se demora la desaceleración entre que inicia y entre que llega a su fondo, ¿ya? Pero importante, la caída no es abrupta, y la recuperación es simétrica. Se les dice también como en gaviota o alas de gaviota, ¿ya? Y el tiempo debe ser una caída lenta, más de 30 segundos al menos. Aquí tenemos unos registros con unos ejemplos. El primero, bueno, uno son de las aceleraciones precoces y el otro son tardías. ¿Cuál dirían ustedes que cuál es cuál? El primero es precoz, ¿o no? El primero es precoz, sí, Sí. porque coincide el nadir con el acné de la contracción. Cuando tengan dudas en la práctica clínica, a veces es muy útil usar un lápiz, ya así como un lápiz que genere una línea y lo podamos poner encima del nadir de la desaceleración con el acné de la contracción y ver si es que coinciden, ¿ya? Es como la forma más fácil de hacerlo. Entonces, si ponemos nuestras líneas, efectivamente coinciden, ¿cierto? Ahora, por otro lado, en el otro registro,
tenemos que nuestro acme de las contracciones no coinciden con el fondo de las desaceleraciones, sino más bien con el inicio de ellas, y que el fondo de las desaceleraciones que se muestran arriba están en desfase con el acme de las contracciones. También son desaceleraciones tardías, son más profundas, y eso sí está asociado a mayor deterioro o mayor hipoxia fetal. Algo pasó. Doctora, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué se asocia más? O sea, ¿lo que importa es que sean tardías o que sean más profundas en este caso, como lo que sería malo? No, lo que importa es la tardía, de todas formas, solo tardía. No importa si es leve, si es moderada. A nosotros, en el fondo, nos genera un poco más de preocupación si son profundas, pero aunque sean superficiales, si son tardías, están asociadas a hipoxia. Sí, eso se me olvidó decir, que las precoces, igual voy a mostrar una ilustración más tarde, las precoces están producidas por compresión cefálica, es un reflejo vasovagal, ¿verdad? Por lo tanto no son desaceleraciones malas, no están asociadas a hipoxia, ni están asociadas a Apgar bajos, ¿ya? En cambio, las tardías sí están asociadas a hipoxia porque son en respuesta a quimiorreceptores que son sensibles a la hipoxia. ¿Ven todos bien? Sí, se ve bien. Ya, entonces llevamos en este registro que también son desaceleraciones tardías porque el fondo de la contracción está desfasado con el acme el fondo de la desaceleración está desfasado con la contracción, las cuales en este registro se ven como de una muy baja intensidad, pero se logran marcar. Este registro lo que quiere, bueno, tiene una pésima calidad, así que no se preocupen como por interpretarlo, pero es importante que vean que tiene una desaceleración al final, que está asociado además a un aumento de la intensidad de las contracciones y que esa desaceleración probablemente tiene una duración de mayor de 2 minutos, que es como se define una desaceleración prolongada y que podría estar asociado, en este caso, quizás a un desprendimiento de placenta, dado el aumento del tono uterino. Ahora esas eran entonces las desaceleraciones periódicas. Las desaceleraciones variables, por otro lado, son un poco más benignas, entre comillas, ya que se producen por la compresión del cordón umbilical. Ya eso por compresión mecánica secundaria a la contracción uterina. Y esta ilustración lo que quería mostrar es el descenso de la frecuencia cardíaca fetal hasta llegar a la oclusión completa de los vasos sanguíneos, tanto la vena como la arteria umbilical, y que en el segundo diagrama se quiere ilustrar que existe también un aumento de presiones asociado a la congestión que se produce después de comprimir los vasos sanguíneos y que eso se ve reflejado en la misma desaceleración en forma más importantemente de un descenso abrupto, de una recuperación dada por este aumento de presiones y de congestión, y finalmente de la recuperación franca en que pudiese ocurrir un cambio aceleratorio también por recuperación abrupta de la circulación. ¿Ya? Entonces, lo más importante para poder evaluar a la desaceleración variable y definir morfológicamente que se trata de una desaceleración variable es que su descenso sea brusco, ¿ya? Es decir, menor a 30 segundos en que inicia la desaceleración y que llega al fondo. Y que eso coincida con el acme de la contracción. Esa morfología es muy importante porque nos va a definir que a pesar que esté en relación a una contracción y que nosotros pensemos que puede ser periódica,
y que puede ser o tardía o precoz, lo más importante es la caída. Si es una caída abrupta, aunque tenga una contracción abajo, se trata de una desaceleración variable. Menos de 30 segundos. Este es un registro que tiene desaceleraciones variables, ¿cierto? Que son recurrentes, que se pueden asociar o no a la contracción de una manera no periódica y que se caracterizan entonces por este descenso abrupto, por este cambio aceleratorio producto de la congestión y luego por este descenso que refleja la recuperación de la circulación. Entonces, más importante que esté o no la contracción abajo, para que no se confundan, es la morfología. Las precoces tienen la forma característica de gaviotas, son simétricas, el descenso es lento, más de 30 segundos, y el fondo coincide con el acmé. Las variables característicamente tienen esta morfología, un descenso abrupto, y después una aceleración de recuperación posterior. Y las tardías son morfológicamente igual a las precoces, pero están en desfase con el acmé de la contracción. Y este gráfico ilustra la morfología de las desaceleraciones precoces, las cuales serían ocasionadas por la compresión cefálica. En segundo lugar, la morfología de las desaceleraciones tardías, que estaría ocasionado en contextos de insuficiencia uteroplacentaria y por lo tanto hipoxia. Y en tercer lugar, las desaceleraciones variables con este descenso abrupto y que estarían ocasionadas entonces por la compresión del cordón. ¿Cómo interpretamos las desaceleraciones luego de leer nuestro registro? Existen tres tipos de resultados. El primero es la categoría 1, ahora ya más recientemente se llama como normal, pero todavía en algunas partes, en el Hospital Van Buren por lo menos, se sigue usando la terminología de categorías. La categoría 1 corresponde a la frecuencia cardíaca basal entre 110 y 160, es decir, normal, variabilidad moderada, pueden o no haber aceleraciones, eso durante el trabajo de parto la verdad es que no tiene importancia, y desaceleraciones precoces pueden existir o no, ya que como dijimos antes, las desaceleraciones precoces están asociadas solo a estímulo vasovagal y no a condiciones de hipoxia. En segundo lugar, está el categoría 2 o sospechoso, y en tercer lugar está el patológico franco, que corresponde a variabilidad ausente, más las siguientes: desaceleraciones tardías recurrentes, desaceleraciones variables recurrentes y bradicardia. Por otro lado, también si existe un patrón sinusoidal, que es algo muy infrecuente, debería estar asociado a anemias fetales severas, también correspondería a una categoría 3, y debiese ser interrumpido, ya que es patológico franco. Y categoría 2, no es necesario que se lo aprendan, porque son, digamos, todo el resto de las combinaciones existentes que pudiesen haber presencia, por ejemplo, de desaceleraciones variables, pero con una variabilidad normal, podría ser en categoría 2, que son la mayoría de los monitoreos intraparto. Ahora, cada uno de estos se asocia, ¿sí? En las recurrentes, ¿cómo decimos que es recurrente? ¿Tiene una cantidad en un tiempo específico? No existe una cantidad de tiempo específico o de desaceleraciones en el tiempo, pero si fueran 3 o más y son seguidas, ocupan más del 50% del trazado, eso se podría decir que hay desaceleraciones recurrentes, pero la verdad es que no está como muy bien normado, sino que subjetivamente en tu apreciación del trazado
la mayoría de la parte del trazado esté ocupada por desaceleración. Ah, ya, gracias. Entonces el categoría 1 está asociado a un 0% de posibilidad de hipoxia. 0%. ¿Ya? El categoría 2, o sospechoso, está asociado a un 20% de probabilidad de hipoxia. Y el categoría 3, que sería el patológico, está asociado a un 50% de probabilidad de hipoxia. Ahora recordando siempre que la sensibilidad del MEFI en general es baja y que su tasa de falsos positivos, es muy alta. Entonces, para poder interpretar bien estos porcentajes, se debe considerar siempre el contexto clínico. Este es un trazado, entonces, a ver. Montserrat Espos, para que lo analicemos, el registro, solamente uno por uno. Frecuencia cardíaca basal. ¿Cuál dirías que es la frecuencia cardíaca basal de este feto? Está como en 140. Sí, sí, muy bien. Esa es como también cuando tengan la duda de cuál podría ser la basal, también es útil el truco como del lápiz, ya de trazar una línea en el fondo imaginaria y ver cuál es la que se mantiene más estable. En este caso sí, estaría 140 a mi parecer y estaría por lo tanto normal. Ujú. Entonces, sí, vamos a ir a otra persona. Cecilia Retamay. Acá. ¿Qué es lo que seguiría ahora? La variabilidad, Sí, cuéntame, ¿qué te parece la variabilidad? que está moderada, es la que está bien. O sea, está entre 6 y 25. Claro, moderado es lo que se considera normal. Tenemos dentro de las clasificaciones la ausente, mínima, moderada y la aumentada. ¿Ya? Y en este caso tiene cambios oscilatorios hacia arriba y hacia abajo de nuestra basal que definimos que era 140, ¿cierto? Hacia arriba claramente tiene más de 6 y hacia abajo también. Así que está moderada. Gabriela Cataldo, ¿qué es lo que seguiría ahora para... Ahora vendrían las aceleraciones, Ujú. que sí tienen. Sí, las aceleraciones no las definimos como conceptualmente, pero corresponden a el ascenso de la frecuencia cardíaca basal, más de 15 latidos y al menos más de 15 segundos, ¿cierto? Entonces hacia arriba, un cuadrado son 15 latidos, esta sí supera los 15 latidos, y hacia el lado, recordemos que uno de estos correspondía a 30 segundos. Por lo tanto, sí, tiene aceleraciones al menos unas 3. Ujú. Muy bien. Rosario Torrejón. Acá. Vienen ¿Qué las vendría? aceleraciones ahora Ujú. y yo no veo que tenga desaceleraciones en realidad. Sí, efectivamente no tiene desaceleraciones, ¿ya? A veces uno se confunde como por estas como mini espigas que a veces se ven en los registros, pero la verdad es que corresponden a cambios de la variabilidad. Las desaceleraciones tienen que tener la morfología que analizamos antes, sí o sí, para poder catalogarla como tal. Así que muy bien. Sebastián Valdivia. Acá. Hola. Hola. ¿Qué seguiría ahora? Ya una vez visto tendríamos que ver la dinámica uterina, Ujú. las contracciones. Estas se evalúan en 10 minutos y recordemos que entre una fila de números y otra hay 9 y hay que agregarle 2 cuadraditos más para que sean 10 minutos. ¿Cuántas contracciones dirías tú que tiene en 10 minutos? 2 contracciones. Sí, muy bien. Entonces, Kirmair, ¿Sí? ¿qué clasificación le pondrías a este monitoreo? ¿Categoría 1, 2 o 3?
Categoría 1. Ya, muy bien. Este es el clásico categoría 1. Ya es un monitoreo que está completamente normal. Súper. ¿Cuáles van a ser entonces nuestras conductas ante cada uno de los monitoreos? En el caso del categoría 1, nada, continúa el trabajo de parto. Estamos bien, 0% de probabilidad de que haya hipoxia. Categoría 2, y ya lo vamos a analizar, se deben iniciar las que se llaman las medidas de reanimación intrauterina, porque ya podría existir quizás un 20% de probabilidad de que el feto caiga en hipoxia. Entonces, Joaquín Pérez. ¿Aló? Hola. ¿Te acuerdas de alguna medida de reanimación intrauterina? Una. En desorden estaba la volemización, la oxigenación, el decúbito lateral Sí. y Muy bien. suspender la oxitocina en caso de que se le haya administrado. Sí. Y tocolisis de emergencia. Súper bien, Joaquín. Ahora, en las que tienen como asidero en la evidencia, son el decúbito lateral izquierdo, para poder descomprimir la cava, la volemización con soluciones cristaloides, para lo mismo, en el fondo, poder mejorar la hemodinamia de esa paciente y por lo tanto la circulación fetal, y suspender la infusión oxitóxica. Ahora, Bastián Navarrete. ¿Sí? Hola. ¿Qué sabes del Hola. oxígeno en la medida de reanimación? ¿Tiene evidencia? ¿O qué piensas? ¿Que puede cambiar algo? Yo creo que puede mejorar la saturación del oxígeno fetal, pero no estoy seguro si tiene evidencia o no. Uh-huh. Bueno, gracias. En teoría, claro, se le administra bajo esa premisa. Sin embargo, en varios estudios se ha visto que no mejora la oxigenación fetal, el oxígeno, ni a pocos litros, ni a muchos litros. Por lo tanto, el oxígeno no tiene evidencia, ya su uso. Lo que siempre debiesen indicar en caso de una media reanimación son las 3 primeras, ¿ya? Ahora que mencionaron la tocolisis de emergencia, tampoco son como solamente trabajos descriptivos, no hay evidencia sólida respecto a la tocolisis, de hecho hay como muy pocos trabajos. Y ha sido usado solo en escenarios de taquisistolía, es decir, 6 o más contracciones en 10 minutos, y que eventualmente estén asociadas o desaceleraciones, esas contracciones tan seguidas. ¿Ya? A veces se usa, es como anecdótico la verdad, pero como digo, no tiene mucha evidencia. Se pudiese usar o fenoterol o nitroglicerina endovenosa. Pero las que ustedes tienen que saber sí o sí son las 3 primeras. Y antes de eso, antes de indicar nuestras medidas de reanimación, tenemos que examinar a la paciente. Siempre, siempre es lo primero antes de indicar cualquier cosa, ¿ya? Porque el tacto vaginal nos va a poder entregar información acerca de en qué etapa de trabajo de parto está esta paciente, le quedan muchas horas de trabajo de parto o le queda poco. ¿Puede este feto todavía aguantar todas esas horas que le quedan de trabajo de parto o mejor la opero al tiro? ¿Cómo está el líquido amniótico? ¿Está claro o tiene meconio? Ese meconio está muy espeso. También podría agregar riesgos, por ejemplo, de aspiración meconial y de empeorar el resultado perinatal. Entonces, después de interpretar nuestro MEFI, le hacemos un tacto, vemos cuánto le queda de tiempo. En realidad eso es lo que nos va a indicar si le administramos o no las medidas de reanimación o tenemos que esperar un poco e interrumpir.
El categoría 2 en realidad es el que genera un poco más de conflicto, ¿ya? Y por último, el categoría 3, sí o sí interrumpir por la vía más expedita. Como que en verdad no quedan más dudas de qué hacer en ese caso. Ya, es que es difícil, pero bueno, filo. Rosario Torrejón. Aquí. Hola. Este es un MEFI súper infrecuente y raro de ver, que mencioné hace un rato que podía ser parte del categoría 3. El patrón sinusoidal. Sí. Muy bien. Este es un típico patrón sinusoidal que genera a veces un poco de confusión porque efectivamente se ven oscilaciones, ¿cierto? Que pudiesen indicarnos que tiene una variabilidad o que está como normal si es que uno no lo analiza de cerca, pero es muy importante comprender que la variabilidad tienen que ser unos cambios oscilatorios anchos, pero también tienen que ser como cortos, es decir, tener espigas oscilatorias hacia arriba y hacia abajo, y en este caso hay ascenso y descenso, pero entre medio, por ejemplo, en todo este ascenso y la curva no existe ningún tipo de variabilidad, es una línea continua, ¿ya? Por lo tanto, este MEFI no tiene variabilidad. Y sería entonces Bastián Navarrete, hoy ya pregunté, no me acuerdo. ¿Sería qué categoría? De categoría 3. Y por lo tanto tenemos que interrumpir. Sí. Ya. Florencia Maldonado. Sí. Hola. Vamos a hacer lo mismo de antes. Entonces, partamos con la frecuencia cardíaca basal de este monitoreo. Ya. Yo creo que 140, 130. Sí, 140 me parece que está la línea basal. Laura Vergara. Sí, aquí. Ahora lo que tendríamos que ver entonces es la variabilidad. Sí. Y yo creo que sí la tiene. O sea, en un momento igual me queda como la duda, pero creo que está moderada. Sí, está moderada. Está como un poco en el límite de caer a mínima, en algunos, sobre todo en esta parte, en este trazado. Pero a pesar de eso, si se analiza el trazado completo, aquí y nosotros definimos nuestra basal como 140, aquí tiene una frecuencia oscilatoria ascendente, descendente también, por lo menos más de 6 tiene. Así que yo diría que está moderada. Muy bien. Bárbara Munce. Sí. ¿Qué vendría ahora? Ahora si tiene aceleraciones y hay una como sí, como después del 150, el segundo 150 que hay. Sí, esto es más como un artefacto, en verdad diría yo. Pero podría interpretarse como que sí, como que no. En realidad, recordemos que no tiene mucha importancia como para la interpretación global del MEFI, ¿ya? Pero, muy bien. Daniel Rojas. Ahí sí, ¿se escucha? Sí. Ahora vendría la desaceleraciones y esta vendría a ser una me lo quedo un segundo. Una periódica tardía. Sí, muy bien. ¿Cierto? Porque tiene esta caída que es lenta y llega acá al fondo, que si lo analizamos, la línea hacia abajo no coincide con el acme de nuestra contracción que se encuentra acá. ¿Ya? Entonces está una desaceleración tardía. Muy bien. Yanina Canto.
Una pregunta, ¿y no es una desaceleración prolongada porque dura como más de 2 minutos? Habría que calcularlo, claro. Alcanza a durar en el fondo desde el inicio hasta que recupera casi 2 minutos, pero lo importante es que a pesar de que sí, temporalmente correspondería a una desaceleración prolongada, nuestra duda en el fondo es de qué tipo de desaceleración corresponde o qué la está ocasionando en el fondo, ¿ya? Ujú. Y lo importante de eso es que lo más probable es que sea en respuesta a hipoxia, ¿ya? Así que morfológicamente es una tardía, pero temporalmente podría ser también prolongada, ¿ya? Y además que es bastante profunda, entonces pudiese ser una hipoxia importante. Pero muy buena tu observación. Lilianina Canto. Aquí. Sí. Tendría Dinámica. la dinámica uterina. Ujú. Se ve una y me queda la duda al final donde está el número 6, si es que esa sería otra acción. No, a mí me parece que es un artefacto también, pero sí tiene esta contracción al menos en 10 minutos. ¿Ya? Entonces, Beatriz Barchi. Hola. ¿Qué categoría sería este MEFI? Sería categoría 1 porque la deceleración sería... Ah, no, es tardía. ¿Podría ser categoría 2 porque la deceleración es periódica tardía? Claro, es un categoría 2 efectivamente, ¿ya? Porque recordemos que todo lo que no incluye a las características de la categoría 1 o categoría 3, todo el resto, todo lo demás, que no coincida con esos criterios, va a ser categoría 2, ¿ya? Por descarte. Entonces, en este caso, el categoría 2 es muy importante durante el trabajo de parto, como genera un poquito más de duda respecto de qué hacer. Examinar a la paciente, como dijimos antes, dependiendo de cómo esté el estado de su trabajo de parto, indicar o no la reanimación intrauterina con las medidas que ya dijimos. Reevaluamos después de indicar esta reanimación en un periodo de al menos 20 a 30 minutos. Y dependiendo de cómo siga nuestro MEFI, vamos a tomar nuestra decisión. Si mejoró el MEFI, desaparecieron las desaceleraciones asociadas a hipoxia, buena variabilidad, continuamos nuestro trabajo de parto. Y por otro lado, si persiste con categoría 2, sea cual sea las características que lo hacen ser un categoría 2, se debiese entonces interrumpir. Ahora, la vía de la interrupción va a depender del tacto. Si el tacto, por ejemplo, está con 5 centímetros, por lo tanto todavía le quedan horas de trabajo de parto, este feto probablemente no va a ser capaz de resistir a la hipoxia que ya se está generando y que está intentando contrarrestar. Por lo tanto, hay que operar por cesárea. De lo contrario, si la paciente está completa, por ejemplo, se debiese entonces acelerar el expulsivo, pasando a la paciente a parto y haciéndola pujar. Entonces, como conclusiones, el MEFI es una herramienta útil para reconocer a los fetos en riesgo de hipoxiacidosis y evitar los resultados perinatales adversos, que fue el objetivo con el cual se creó. Sin embargo, hay limitaciones. La sensibilidad es alta, es decir, sí, para poder detectar como a los fetos que estén alterados, pero la especificidad es muy baja. La variabilidad inter e intraobservador es muy importante. Los estudios son antiguos con criterios de interpretación muy heterogéneos. Solo un número pequeño de parálisis cerebral son finalmente causadas por eventos intraparto y está asociado al aumento de tasa cesárea y parto instrumental. Es por esto que la interpretación debe ser adecuada y considerando siempre el contexto clínico. Aplicar el conocimiento sobre la oxigenación fetal e implementar un manejo clínico apropiado evitando las intervenciones innecesarias.
siempre correlacionarlo con el contexto clínico para tomar decisiones. No es lo mismo una paciente con un embarazo sano, un feto sano, sin ninguna patología materna, versus una paciente con preeclampsia, por ejemplo, o con un feto que está con una restricción fetal, para poder tomar decisiones durante el trabajo de parto, ¿ya? Es muy importante tomar todos los elementos. Y para terminar, muy cortito, un caso clínico para que les quede lo más claro posible. Una multípara de 1 de 37 semanas que inicia la inducción del trabajo de parto y tiene antecedentes de una preeclampsia, pero sin criterio de severidad. Una ecografía obstétrica que muestra un feto que no está restringido, un buen perfil biofísico. A los 3 centímetros se rompen las membranas, salida del líquido que está claro, los latidos están normales, y por lo tanto se indica la aceleración con oxitocina y se solicita anestesia de conducción porque la paciente está con harto dolor. Pasan unas 2 horas y la matrona entonces solicita evaluación del monitoreo por desaceleraciones. Este es el monitoreo. Entonces, Lucio Sánchez. Sí. Para hacerla más corta, ¿qué categoría dirías que es este monitoreo? Diría categoría 2. Ya, muy bien. Tiene entonces una frecuencia que está como en 140, 150, una variabilidad que es moderada o normal. No tiene aceleraciones, tiene desaceleraciones que morfológicamente y en relación a la contracción son tardías, ¿cierto? Y una dinámica que estaría en 1 en 10. Entonces, no sé a quién no le he preguntado. Laura Vergara. ¿Cuál? Aquí estoy. Hola. ¿Qué es lo primero que harías? Lo primero es examinar a la paciente. Muy bien. Aquí tenemos el tacto. La paciente está con un cuello central blando, está borrado 100 y tiene 6 centímetros. El líquido está claro, afortunadamente. Entonces, ¿sí? Tengo que partir la reanimación intrauterina también. La reanimación intrauterina. Entonces vamos a poner a la paciente de lado, vamos a darle volumen, ¿cierto? Y vamos a suspender la oxitocina y la vamos a reevaluar en ¿cuánto tiempo? En 20 a 30 minutos. 20 a 30 minutos. Nos vamos a ir y vamos a dejarle el monitoreo puesto, por supuesto, y vamos a volver en media hora. Entonces volvimos y este era el registro posterior. Daniel Rojas. Sí, sí. ¿Qué categoría te parece este monitoreo? Estoy un poco confundido, la verdad. Es que me parece un poco como sinusoide, pero no estoy seguro por la forma que tiene. No, no es sinusoidal. Tiene cambios oscilatorios que son cortos y largos. Por ejemplo, acá tiene como sube, baja, la variabilidad está normal. Ya. Entonces, ¿qué categoría te parece? ¿Es en categoría 1? Es un categoría 1, ya está todo normal. Por lo tanto, como volvió la normalidad, ¿cuál va a ser tu conducta? Habría que seguir, a ver, iniciamos ya trabajo. Habría que continuar con trabajo de parto. Exacto, ¿ya? De todas formas, el que estaba de turno también decidió examinarla por si acaso y la paciente había avanzado incluso 1 centímetro, ya que es algo muy frecuente ver en las multíparas que avancen un trabajo de parto de manera a veces muy rápida, ¿ya? Entonces, que continúe el trabajo de parto, reiniciamos la oxitocina, volvemos a la monitorización intermitente, ya porque antes la habíamos dejado continua, y reevaluamos a la paciente en 2 horas como cualquier trabajo de parto. Fin. Doctora, yo tengo una duda. ¿Sí?
En el caso de la paciente, ella estaba con una dinámica uterina igual como bajita, tenía 2 contracciones en 10 minutos. ¿De esta? Sí. ¿Sí? ¿Eso se deja así nomás o se tiene que manejar? Claro, ahí entramos como a otro tema que es como el manejo, el trabajo de parto en sí. Pero en este caso, como la paciente retornó a categoría 1 y por lo tanto hay 0% de posibilidad de hipoxia, se debe estimular a que hayan contracciones uterinas coordinadas, regulares y de alta intensidad, al menos 4 a 5 en 10 minutos. Y eso se hace con oxitocina. Entonces, ¿se puede volver a reiniciar la oxitocina si nuevamente es categoría 1? Exacto. Sí, porque ahí está como un poco más rápido, pero antes estaba como en 2 contracciones. Sí, no, la idea obviamente es que si presenta hipodinamia, se tiene que manejar esa parte para poder obtener un parto vaginal. De todas formas. Doctora, ¿Sí? que tengo una duda con la variabilidad. Ya. Que en el fondo se toma hacia arriba y hacia abajo, o es por cada vez que sube, como el rango entre 6 y 25, o que bajan. Es hacia arriba y hacia abajo, en el trazado completo. Es decir, que suba al menos 6 hacia arriba y que baje al menos hacia abajo. 6 también. Ya, pero es por cada episodio, como que los sume. ¿Por cada qué? Que justo se cortó. Perdón, como por cada episodio, o sea, por cada subida que nos supere los 25 o por cada bajada nos supere los 25. No es como que se sumen. No se suman, es como por bajada, por subida y por bajada. ¿Ya? Ya. Ahora eso, insisto, o sea, la interpretación de la variabilidad en el trazado impreso es súper subjetiva, ¿ya? Los trazados electrónicos que existen en los países desarrollados te dan la cifra exacta de cuánto es lo que varía hacia arriba y hacia abajo. Entonces, al final, como te digo, es un poco subjetivo, pero al menos que suba la mitad de un cuadrado hacia arriba y la mitad de un cuadrado hacia abajo. Eso es lo que se pide. Gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? Bueno, les voy a enviar mis diapositivas igual de todas formas y por si tienen alguna duda, ahí está todo escrito y después obviamente en la práctica también lo podemos resolver con las pacientes, ¿ya? Lamento mucho los problemas informáticos, espero no se vuelva a repetir y nos vemos, que estén muy bien entonces. Gracias, Chao, doctora. doctora, nos vemos. Gracias. Chao, doctora, Gracias, doctora. gracias. Chao. Chao.